ellos están con varias bancas de inversión buscando los recursos, entonces depende mucho de esa inversión. ¿UOM no es chilena? No, UOM es de un fondo de inversión que tiene mayoría de fondos de inversión entre Inglaterra y Europa, que también tiene, filiales en Chile, pero que los recursos son de un fondo de inversión internacional. Vale. Pero ministro, ellos participaron en la subasta 5G. ¿Hay algún retraso o ellos tienen que cumplir algo, tienen que cumplirle algo al gobierno instalando su red 5G? Sí, es parte del tema de la liquidación. Ellos tienen hasta diciembre para desplegar 5G y no lo han hecho por las dificultades económicas. Si no cumplen el compromiso con el gobierno, eso se llama obligaciones de hacer, pues también se cancela la licencia de prestación del servicio. Parte de los recursos que necesitan es para empezar a desplegar 5G. Si no le cumplen al gobierno, porque eso fue una licitación, tienen unos compromisos, el gobierno no pierde nada, porque nosotros le cobramos a las aseguradoras. Ellos tuvieron que presentar unas pólizas para poderse presentar, pero ellos sí quedarían sin licencia para prestar el servicio y nosotros le cobramos la plata a las aseguradoras. ¿Cuántos clientes o personas tiene UOM? UOM tiene más o menos 5 millones, entre 4 y 5 millones de clientes, que paradójicamente está mal, pero ha seguido creciendo en usuarios. Y si ya va para 5 millones. Si el próximo mes no ponen la plata que tienen que poner, ¿qué pasa con los 5 millones de Pues de primero clientes? la decisión no la tomo yo, la toma la Superintendencia de Sociedades, que es el ente competente para definir si hay liquidación o reestructuración, y la SIC es la que determina el procedimiento mediante el cual los usuarios pasan a otras compañías de celular. Vale. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes muchas gracias. Buenas noticias, 8:01 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. El gran novelón es alrededor de Julian Assange, que salió de una cárcel en Londres, el hombre de los Wikileaks, que va hacia las Islas Marianas. Tiene parada en Bangkok, la capital de Tailandia. Él va a aceptar mañana miércoles los cargos en un tribunal allí en esa isla que está en el Pacífico, entre Filipinas y Hawái. Va y después debe recuperar su libertad. El presidente Petro lo invita a Colombia, el presidente Petro lamentando el caso Assange y diciendo que hay que defender, él que ataca todos los días a los medios de comunicación, que hay que defender la libertad de prensa. Los mercados, 3 minutos después de iniciar operaciones, el dólar rompe a la baja la barrera de los 4.100 pesos, barrera sobre la que se estuvo negociando prácticamente toda la semana anterior. A esta hora baja 24 pesos en su cotización promedio, llega a los 4.080 pesos, precio mínimo hasta el momento 4.070 pesos. Esta es la apertura en Colombia y eso que en el mundo el dólar está subiendo frente a las principales monedas, sube 0,21%. Miremos un poco qué ocurre con la cotización del petróleo. Cae 0,48%, la referencia Brent, que es la principal referencia para la economía colombiana, hasta los $85.60 por barril. Y en los mercados de acciones vemos un tono negativo en los mercados europeos pendientes de la apertura en Wall Street después de las 8:30 de la mañana, pero en Europa descienden los precios de las acciones en promedio 0,47%. Tranquilos los mercados internacionales en estos primeros minutos de negociación. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio.
Lamentar la muerte de delincuentes parece ya un estilo de este gobierno, sobre todo de sus comisionados de paz. En abril del año pasado ocurrió con Danilo Rueda, que lamentó la muerte de alias Siopas, uno de los jefes del temido Clan del Golfo. Y el turno es para Oti Patiño, que lo relevó en el cargo de comisionado de paz y que lamentó profundamente que el ejército diera de baja a uno de los jefes de la segunda Marquetalia. La baja legítima por la que Patiño le pidió a los jefes de la disidencia de Iván Márquez que recibieran su abrazo sincero de condolencia por un hecho lamentable y trágico fue la de Hermes Guerrero, alias Hermes, el cuarto cabecilla del bloque Alfonso Cano, un curtido guerrillero de 50 años que estuvo durante más de 8 años en el Frente 29 de las desmovilizadas FARC. Un hombre que había cometido homicidios selectivos, narcotráfico, minería ilegal, reclutamiento de niños y que desertó del proceso de paz en 2016 y que abandonó la zona veredal transitoria de normalización en Betania, en el área rural de Policarpa, en el departamento de Nariño, donde fue dado de baja. Aunque el comisionado habla de traición a la confianza y dice que el presidente Petro y el propio ministro de Defensa están de acuerdo con esta tesis, hay que recordarle que era un blanco legítimo. La Corte Penal Internacional en Europa, desde La Haya, acaba de ordenar el arresto del jefe del Estado Mayor del Ejército ruso y de un exministro de Defensa, producto de los delitos de crímenes de lesa humanidad cometidos desde la invasión a Ucrania. Se trata de dos nombres enormemente conocidos para quienes han seguido de cerca todo lo que ha pasado en Ucrania. El primero de ellos es el que fuera ministro ruso de Defensa hasta principios de este año, Sergei Shoigu, y el segundo es el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov. Entiende la Corte Penal Internacional que ha habido crímenes de guerra y de lesa humanidad entre octubre de 2022 y marzo de 2023. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte ha aprobado las órdenes de detención donde responsabiliza a ambos altos cargos del gobierno de Rusia de crímenes de guerra por dirigir ataques a objetivos civiles y por causar daños colaterales excesivos a civiles y objetos civiles, así como de un crimen de lesa humanidad por actos inhumanos definidos en el Estatuto de Roma. Primeras decisiones que ha tomado el Ministerio de Hacienda, apretándose el cinturón en medio de la crisis económica que tiene el gobierno, intentando ser serio el gobierno, intentando cumplir con la regla fiscal, ha decidido tomar varias medidas muy audaces, ha congelado 20 billones de pesos del presupuesto nacional, dice el ministro de Hacienda que no es un recorte, sino es un aplazamiento. Una de las medidas es que sube casi 60% de un totazo el precio del diésel para los grandes consumidores en Colombia. Son 150 empresas, cementeras, mineras de hidrocarburos, que no compran el diésel en una estación de gasolina, sino que tienen su propio sistema de abastecimiento. Blue Radio, la alternativa. Dice el ministro de Comunicaciones, Víctor, yo no puedo revelar el estudio que voy a presentar esta semana. Pero el estudio dice lo siguiente, ¿cierto? Y lo mismo pasó con lo de WOM. Y ¿no? Dice el ministro, no puedo revelar la cifra de $30 millones que tienen que meterle a WOM. Y se la reveló. Usted no, pero yo no la le puedo reveló. hablar sobre esto, no le puedo decir cuánto le tienen que inyectar a WOM la otra semana. Son 30 millones de dólares. O no, sí, no puedo revelar que son 30 millones de dólares. Pero bueno, Felipe, ahí queda la entrevista. WOM sabe que dependerá de los 30 millones de dólares de sus socios. Pero Néstor, es uno de los pocos ministros que conoce su tema. Hay que decirlo, así como uno hace críticas a otros ministros por arrogantes, por ineficientes o por contradictorios. Tengo la sensación de que se va a quedar. Recuerde usted que estamos a puertas de una crisis ministerial. ¿Quién sabe? Porque ¿quién sabe? No sé, no me atrevo a decirle. ¿Qué está pasando por la cabeza del presidente Petro? No tengo, Felipe, sobre la crisis ministerial. No sé si se queda Liscano, no sé si se queda Velasco, no sé si se queda Velázquez. Hay dos Velascos, ¿no? Hay dos Velasco. Sí, la de la señora Vivienda y el del Interior. Catalina Velasco. Sí. Catalina Velasco. No sé si se queda la de Educación, creo que la de Educación no. No sé si se queda la de Agricultura, creo que la de Agricultura no. Pero como estamos en esta situación de incertidumbre, le pregunto al ministro, bueno, ¿usted se va o se queda? Me dice, no tengo ni idea. Ayer hubo Consejo de Ministros, no nos dijeron absolutamente nada. Los juegos del hambre. Están todos en una situación muy antipática de interinidad.
Los juegos del hambre, pero además eso pasa en el gabinete no solo cuando el presidente anuncia crisis ministeriales, sino permanentemente. Pero déjeme volver a lo que nos contaba el ministro Liscano, que coincido con Felipe, que es un ministro que, aunque no es experto en comunicaciones, y esa no era sus calificaciones, sino que era un hombre experto en políticas públicas y además en la política, pues ha hecho una muy buena tarea, y me alegró mucho escuchar cifras de lo que está pasando en Colombia, porque esto fue lo que hizo India hace 15 años, Néstor. Ojalá que fue empezar a formar a los jóvenes y a los niños en programación, y usted ve dónde está hoy la India como potencia mundial en tecnología. Y que el próximo ministro, en caso de que llegue un próximo ministro o quien sea, Felipe, pueda seguir. Porque lo de educación en código es que además sabe que el doctor Liscano tiene una ventaja sobre muchos de los otros ministros, Néstor. Señor. Yo no soy amigo de Liscano, hago la advertencia, yo creo que no lo he visto nunca en la vida. No, creo que no. Que no le mete ideología al tema. No, el tipo está en lo que está. Que hay que y así enseñar... como criticamos a otros ministros, pues cuando hay un ministro haciendo su tarea, pues hay que hablar bien de él. Que hay 800,000 jóvenes aprendiendo a echar código, Felipe, me parece francamente una revolución. Muy bien, 8 de la mañana, 11 minutos. Néstor. Entre otras cosas, porque los ministros de comunicaciones, como decía su amigo Fernando Gómez Agudelo, cuando aprenden la diferencia entre triciclo y kilociclo. Y kilociclo los cambian. Sí, Felipe, yo creo que él entiende la bicicleta en la diferencia entre triciclo. No, es que me sorprendió, realmente le digo. 8 de la mañana, 11 minutos. Quiero saludar en Caracas a Monseñor Héctor Fabio Henao, que es el delegado de la Iglesia en estos nacientes diálogos de paz entre el gobierno y la disidencia de las FARC, autodenominada Segunda Marquetalia. Monseñor Henao, buenos días. ¿Está en Caracas? Sí, señor, muy buenos días, estoy en Caracas. Hola, monseñor, ¿cómo va? En estos diálogos. Bien, ¿ustedes cómo están? Monseñor, esto que está comenzando en Caracas, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el acompañamiento? Vi la foto al lado del avión, reapareció Iván Márquez. ¿Para dónde van estos diálogos entre el gobierno colombiano con la supervisión de la Iglesia colombiana? Sí, Néstor, en esta ocasión nos han pedido a Naciones Unidas, a la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia y a la Iglesia, ser acompañantes permanentes del proceso. Eso quiere decir sustancialmente 3 cosas: ser testigos de excepción, primero que todo, ser depositarios de acuerdos, tener como un acercamiento a los acuerdos en sentido de depositarios, y luego ayudar en momentos en que las partes lo requieran. De manera que el horizonte de la negociación lo tienen que trazar las partes, en este caso el gobierno nacional y el grupo, y dentro de ese esquema, pues nosotros estamos atentos al desarrollo de lo que serán las conversaciones, porque realmente solo hoy se inicia. Sí, hoy arranca la etapa de negociación. Ayer en la instalación, monseñor, pasó algo raro con la muerte de este Hermes, que es ese señor de los disidentes en Nariño, en un municipio que se llama Roberto Payán. Realmente nosotros escuchamos eso un poco antes, seguramente las delegaciones lo habían hablado internamente, pero en el momento de la instalación, por supuesto, sí hubo varias alusiones a la muerte de esta persona, y lo que sucedió realmente no representó en ese momento, digamos, como una crisis, algo, digamos, de ese estilo. La instalación se desarrolló normalmente, pero sí hubo varias referencias a ese hecho. Sí, varias referencias quiere decir molestia de Iván Márquez y compañía porque les estaban produciendo muertes en combate. Pues realmente no sé, no tengo toda la información si esto exactamente fue una muerte en combate. Lo que se hablaba era de una persona que tenía una cierta relevancia, digamos, en el sector de Nariño, una importancia para ellos en ese sector, y se hacía referencia al hecho como un hecho importante en ese sentido. Sí, y sobre ese tema, ¿hay alguna clase de acuerdo o está formándose un acuerdo para pactar una tregua, un cese bilateral al fuego, monseñor? En este grupo, más que de cese bilateral, la expresión que se ha usado y se usó ayer en la instalación fue desescalamiento. Esa fue la expresión que se usó, sí. Y hasta ahora no se ha hablado de cese, se habla más bien de esta expresión
que podría tener unos contenidos diferentes en el campo militar y podría ser una dinámica distinta. ¿Y cómo entienden ustedes allí ese término, desescalamiento, monseñor Henao? Todavía no sé, eso no se ha abordado, pues como le digo, la mesa no ha sesionado todavía como mesa, apenas se hizo la instalación, todavía no se ha entrado como a las especificaciones de eso. Arranca. Ayer fue la instalación y arranca hoy, y ese es uno de los puntos, ¿verdad? El desescalamiento. Por supuesto que esperamos que ese sea uno de los puntos, porque si se cambia, y eso ayer en algunos de los discursos se dijo así, si se cambia la dinámica de ceses al fuego por la de desescalamiento, hay una novedad, pero personalmente Monseñor, no las conozco. Y si no está pactado todavía, apenas hoy comienzan la discusión de ese término del desescalamiento, ¿por qué la molestia de las FARC con la muerte de Hermes? Bueno, me imagino que es el hecho de haber perdido una persona importante en uno de los componentes. Usted sabe que aquí están, esta organización tiene 3 componentes al menos, y se hacía referencia a eso. Había sido muy cercano a la fecha en la cual salieron hacia Caracas los delegados de ellos, justamente de ese territorio o cercano a ese territorio, pero no ha habido como un desarrollo en sí de cómo es la lectura precisa que ellos hacen del asunto. Me imagino que eso se va a abordar al inicio de los diálogos. Monseñor Henao, la Iglesia ha acompañado no solo el proceso de paz con las desmovilizadas FARC, el de las disidencias de Iván Mordisco con el ELN y ahora con la segunda Marquetalia. ¿Qué Iván Márquez encuentran ustedes, Monseñor? ¿Qué características o qué le llamó la atención de la reaparición de Iván Márquez en Caracas? Mire, pues él me llama la atención el hecho de que es una persona que tiene como un carácter de liderazgo en esta negociación. Se aparece allí claramente con una visión propia del país, etcétera, pero sobre todo como digo, con una capacidad o con una fuerza, digamos, de liderazgo que es importante en esto, porque por supuesto que cuando se habla de negociaciones es clave que las personas que estén al frente pues tengan todas esas características. Muchas personas lo daban por muerto, otras personas pensaban que había perdido sus capacidades, y en realidad con la persona que apareció ayer en la instalación es una persona pues con dominio y claridad sobre hacia dónde se quiere. Pero es un Iván Márquez distinto, Monseñor, sin una mano o sin un brazo, con dificultades en su visión. Pero quisiera preguntarle, ¿qué ven ustedes de diferente en la intención de volver a sentarse en una mesa para hablar de paz con un hombre que traicionó el acuerdo de paz? Yo al inicio de la negociación, del discurso de él, escuché que él decía que esta es una nueva organización armada, que es una organización. Entonces ese fue el énfasis que él colocó, y en eso pues nosotros como acompañantes permanentes no podemos hacer calificativos de eso, pero esa fue la expresión que él usó. Sí, Monseñor, ¿usted en el fondo de su corazón cree que esta vez de llegarse a firmar un acuerdo con Iván Márquez sí va a cumplirlo? Aspiramos a que esto lleve a ver, ¿cuál es el enfoque de la Iglesia? El enfoque de la Iglesia es que realmente estas negociaciones alivien las situaciones muy difíciles que están viviendo en varios territorios del país. Aquí estamos hablando de Putumayo, estamos hablando de Nariño nuevamente, estamos hablando de zonas muy sensibles donde las comunidades están clamando para que haya una transformación de sus realidades y puedan llevar una práctica de vida que sean las más saludables, etcétera. Entonces la Iglesia tiene mucho ese enfoque y aspiramos a que realmente se vayan cerrando los ciclos de violencia que vive el país y que en esta oportunidad se den avances muy importantes. Vale, y yo sé que la posición de la Iglesia pues es una posición de acompañamiento estrictamente espiritual, alejado de cualquier interpretación política. Lo quiero respetar y saludar, Monseñor Henao. Gracias por acompañarnos esta mañana.
A usted gracias por esa nota. Muy amable, gracias. Muy amable a usted, Monseñor Héctor Fabio Henao, de la Iglesia Católica de Colombia. Sobre este tema, Felipe, la tormenta del día corre por cuenta de esa declaración de Oti Patiño, a modo de disculpas, diciéndoles que era fatídico. Es el adjetivo que él utiliza por la muerte de Hermes, este cabecilla de esos disidentes de las FARC en el departamento de Nariño. ¿Creí entenderle a Monseñor Henao que hubo como un desconcierto en la mesa? Sí, y supongo en que el señor Patiño dijo esto. No, Felipe, yo le entendí que el desconcierto o el ruido fue antes por la muerte de Hermes, no por la declaración de Oti Patiño. Tal vez por la molestia de las FARC, del criminal Márquez. Claro. Que debió manifestarla. Porque ellos se sentaron y al tiempo que se sentaron estaban recibiendo la noticia de este operativo y por eso la primera declaración de Oti Patiño es diciendo fatídico, terrible, afecta la confianza, pero algo más, Felipe, dice el comisionado Oti Patiño, ya lo van a escuchar ustedes, que habla a nombre suyo, a nombre del ministro de Defensa, a nombre de los mandos militares y que lo mismo piensa el presidente Petro, es decir, todo el gobierno contra un operativo militar que hizo el gobierno. Un poquito medio cantinflesca la situación, la verdad. No quiero parecer cínico, pero entonces que el gobierno está de luto por la muerte de Hermes, el criminal. Pues no sé, Felipe, pero durante los procesos de paz anteriores, como usted lo sabe mejor que yo, hubo operativos militares. Claro. Lado y lado. Usted se acuerda que las FARC casi explotan el proceso de paz porque mataron como a 16 policías en algún momento en el Cauca. De hecho, el proceso de paz con las FARC, ¿sabe qué lo impulsa, Felipe? Pues la presión del Estado. El operativo militar en el que murió Alfonso Cano. Claro. Es decir, que, Néstor, el Estado la negociación con las FARC salió, la negociación con las FARC, Felipe, salió bien. El presidente decía, nada está acordado hasta que todo esté acordado y mientras estemos hablando, no vamos a cesar en las operaciones militares. O sea que exacto, y además el conflicto, y vamos a negociar bajo el conflicto, porque las FARC las FARC decidían entregar las armas y suspender ellos el conflicto de manera unilateral, o el Estado tenía que seguir cumpliendo su deber constitucional. Y Néstor menciona algo que es muy importante recordar, y es que cuando se desarrollaba esta negociación, quizá lo que más podría haber puesto en riesgo el proceso de paz con las FARC fue dar de baja a través de un bombardeo a su máximo dirigente, a Alfonso Cano, máximo dirigente de las FARC. Pero la negociación con las FARC salió bien, no a pesar de eso, salió bien gracias a eso, porque las FARC entendieron que la correlación de fuerzas era en cabeza del Estado y que la mejor salida era negociar la paz. Y eso es lo mismo que tiene que pasar con Mordisco, con Márquez y con todos los que están hoy otra vez en la delincuencia. Primera cosa insólita que pasó ayer, Felipe, es la actitud de las FARC protestando porque les mataron a uno de sus cabecillas, ¿cierto? Si ellos saben que ellos le declararon la guerra al Estado colombiano, pues. Y en segundo lugar, la más insólita, la actitud de Oti Patiño, casi disculpándose con los señores de las FARC, diciendo que es un error militar y que mina la confianza entre las FARC. Una desafortunada declaración la de Oti Patiño, que tiene una circunstancia, según pude averiguar. En realidad lo que había era un reclamo de las disidencias de las FARC porque creían o creen todavía que el ejército se valió de una información que correspondía a la negociación y se aprovechó de esa información para dar el golpe que dio. Eso quiere decir que como unas personas tenían que desplazarse de unos lugares para llegar al sitio de encuentro de la instalación del proceso de negociación, pues el ejército tiene que brindar seguridad para que esos desplazamientos ocurran, y entonces les dan unas coordenadas, les dicen dónde está. Lo que usted me está contando es que Hermes iba para Caracas. No. Que donde dieron el golpe de Hermes, de donde dieron el golpe a Hermes, salieron unas personas para Caracas, lo cual le facilitó, estoy dando la versión de la disidencia de las FARC, la que ellos expusieron en la mesa y lo que motivó la desafortunada expresión de Oti Patiño. Ellos dicen que el ejército sabía de que había en esos lugares, en ese lugar, personas de las disidencias, porque de ahí salieron personas para la negociación y ellos tuvieron que dar información, Héctor, y decir, mire, es que de la vereda tal... Eso supondría que el ejército colombiano baja los brazos o en la práctica adelanta un cese al fuego
para efectos de que se adelante la negociación y no hay claro, no existe en este momento. El general Giraldo dijo que había acercamientos, pero eso no existe en este momento. No, pero eso sí ocurre en las negociaciones, pues obviamente cuando, digamos, una persona está en el Putumayo y es nombrada delegada para ir a Caracas, para que esa persona salga del Putumayo. No, por eso, pero es que en realidad ya habían salido los que tuvieron que salir, ya habían salido porque ya estaban en Caracas. En realidad la saca la fuerza pública a esa persona para ir a Caracas, ¿no? La sacan incluso en helicópteros, en algunos casos oficiales, en otros casos contratados por el Estado. Lo entiendo, pero ya, los que iban a salir ya habían salido. Claro, pero el Estado tenía información de que en esos lugares pues operaba la disidencia, porque de ahí salieron personas para la negociación. Y lo que reclaman estos personajes es que se valieron de esa información y dijeron, pues como allá están, vamos y caigámosles a los que quedaron allá. Eso es lo que dice la disidencia. Y claro que es que eso ha pasado. Eso que yo estoy... yo sé que usted no me está dando su opinión. Por eso... Pero le respondo. Pero yo no estoy dando mi opinión. Yo no estoy dando mi opinión. Estoy explicando. Yo sé, por eso. Yo no estoy dando mi opinión, estoy explicando lo que las señoras de las disidencias de las FARC dicen y la razón por la cual el señor Patiño expresó lo que expresó. Y es que este tipo de casos lo conozco porque ocurre en las negociaciones, ha ocurrido muchas veces en las negociaciones. Pero ese tapo remacho no juego más es por un ratico, no por todo el tiempo. Ya salieron, ya están en Caracas. Claro, ese tapo remacho es por un ratico, entre otras cosas. Yo no sé cómo estarán dando en esta ocasión los protocolos, pero eso se firman unos documentos confidenciales como los que publicó Assange, y se dice tantas horas, durante tantas horas el ejército se repliega o a pesar de mantenerse ahí no hace operaciones para permitir que esas personas salgan. Esas reglas pues yo no las conozco, pero esas reglas es las que la disidencia de las FARC reclama que se violaron en esta ocasión, y por eso Oti Patiño dijo se dañó la confianza, porque ellos nos dieron una información y nosotros la usamos para tener una ventaja militar. Estoy dando la explicación, no estoy dando ninguna opinión. No, estoy dando solo la explicación de lo que pasó. Me está contando lo que pasó allí, que es diferente a darme su opinión. Ahora le pregunto, Héctor, ¿a usted le parece que el tapo remacho que pactan para que salga fulanito, no, el señor Pepito Pérez va para Caracas, entonces le permitimos o le ponemos, inclusive ha pasado siempre en la historia de los conflictos en Colombia, le ponemos el avión, le damos las garantías para que la conversación, para crear eso que se llama confianza? Ese tapo remacho, ¿usted cree que es eterno? Entonces no volvemos a... No, como le digo, hay unos protocolos que se firman por cuántas horas y en qué área. Eso suele quedar bastante bien precisado. Yo no sé si en este caso se está haciendo de esta manera. En esos operativos suele estar metida la Cruz Roja, suelen estar metidas personas neutrales, qué sé yo, la Defensoría del Pueblo, para garantizar el éxito de esos operativos, para que no pase en Néstor, teoría lo que denuncian los señores de la FARC que pasó. Pero Néstor, no es sorprendente. Ahora, de ahí a que uno pida públicamente excusas. A que el comisionado de paz. Es que a mí me parece que... Y hable de un hecho fatídico, ¿no? Hable de un hecho claro, fatídico. Claro, es que a mí me parece que ese afán de él de congraciarse con Iván Márquez de una manera exagerada y a mi modo de ver obsecuente, tiene raíz en el hecho de que Iván Márquez, cuando reaparece en mayo de hace un mes y medio, lo que dice es que él apoya la constituyente del presidente Petro, ¿no? Él sale en un video que dijo no Humberto de la Calle esta mañana, si era real o no. Lo confirmó después dijo que lo confirmó el Ministerio de Defensa. Lo que sale Néstor, lo que demuestra es apoyando la constituyente del presidente. Usted está sugiriendo como si fuera el gobierno Petro. Yo no creo que lleguen a tanto, aliado de los disidentes de Iván Márquez. Iván los Márquez, disidentes de Iván Márquez, aliados del gobierno. Yo lo que estoy diciendo es, la disidencia de la FARC, en cabeza de Iván Márquez, apoyó el proceso constituyente, entre comillas, del presidente Petro. Dijo que él estaba de acuerdo con una asamblea constituyente. Después Álvaro Leiva empezó a hablar del acuerdo con la FARC y que había que denunciarlo en las Naciones Unidas, etcétera, para justificar la constituyente. O sea, ese fue el segundo capítulo. Y hoy salimos, o sea, estamos
desconcertados con el exceso de declaraciones de Oti Patiño. Entonces yo sí creo que hay una conexión entre una cosa y la otra. Le leo, Daniel, Néstor, que lo que demuestran es esto. Le leo las palabras, Felipe, de Oti Patiño, para que usted se dé una idea de hasta dónde hemos llegado. Oti Patiño. Reciban mi abrazo de condolencia y reciban mi confianza en que, superada esta situación, podamos avanzar con pie en firme hacia el logro de un mayor entendimiento. O sea, lo de Néstor, ayer lo que eso fue un señala, baldado de agua fría en esa negociación. Y lo que eso señala es que no hay dos partes en controversia. Estos criminales, ¿con qué moral van a salir? Sí, Felipe, yo lo que entiendo es que el Felipe, Estado y lo que eso demuestra, representado por Oti Patiño, debía lamentar las muertes que causan ellos, no las que se les causan a ellos, con quienes no está pactado. Y ahí sí guardan silencio. Oti Patiño, Felipe, esta mañana callado ante la muerte de don Rafael, el cuidador de carros, asesinado por los disidentes de las FARC en el ataque en la moto. Es que hay una sola palabra sobre esa muerte. Aquí hay algo al revés que hay que intentar descifrar. Sí. Néstor, esto lo que demuestra, esas declaraciones de Oti Patiño, lo que demuestran es que no hay dos partes en controversia sentadas en esa mesa. Más allá de lo que ha señalado en las últimas horas Humberto de la Calle, de que esto se está haciendo por fuera del marco legal y de lo que permite la Constitución, incluso si avanzaran, no son dos partes en controversia en donde unos están tratando de que los otros terminen esas acciones violentas. Y la pregunta de fondo es cuál es la reacción también del ministro de Defensa ante esas declaraciones de Oti Patiño, porque lo que pretende esa declaración de Oti Patiño es casi que acallar y mantener acuartelados a los militares mientras avancen esas mesas de acercamiento. ¿Cuál es la respuesta de defensa y del gobierno ante esas declaraciones? Me he preguntado cuál va a ser la actitud de los militares después de la declaración de Oti Patiño. Eso no es lo que dice Oti Patiño, que los soldados no pueden atacar, etcétera. Pero Oti Patiño, insisto, Héctor, pero vamos a estar de acuerdo en que cuando sale el comisionado de paz, lamento mucho lo que pasó, mis condolencias para ustedes, pues los militares ante un posible combate, pues se van a cuidar, ¿no? La pregunta, cuando uno dice lamento que lo que pasó, la pregunta es qué fue lo que pasó. Y en eso, pues hay dos versiones. Pasó que el ejército en una actividad legítima, combatiendo organizaciones criminales, dio de baja a un delincuente. Primera versión. Segunda versión. Pasó que el ejército se aprovechó de una información que recibió en el marco de una negociación con una organización criminal, aprovechó indebidamente esa información para sacar una ventaja militar y darle un golpe a la organización criminal. Esas son las dos versiones que hay. ¿Por qué indebidamente? Héctor, un asterisco. Esas son las dos versiones que hay. Un asterisco. Esa versión de que las fuerzas militares se aprovecharon indebidamente de una información es una versión de los señores disidentes de las FARC, ¿no? Claro, por eso digo, hay dos versiones. Hay dos versiones. A la que yo no tengo necesariamente por qué creerle. Claro, no, ni tampoco a la otra, digamos, hay dos versiones. No, yo sí tiendo a creerle al Estado colombiano, en eso estoy en desacuerdo con usted. La pregunta mía es si se violó o no el protocolo de seguridad como lo reclaman esos señores y como parece reconocerlo Oti Patiño, porque la declaración de Oti Patiño parece ser un reconocimiento de sí, la embarramos, suponiendo embarramos, nos aprovechamos de esa información. ¿Usted cree que está bien que el comisionado de paz del gobierno colombiano le diga a los señores de las FARC mis condolencias porque les matamos a uno de sus jefes guerrilleros? Claro, si es en el marco de una violación de un protocolo de seguridad, por supuesto que pero está bien que lo ¿por qué no han develado el protocolo supuesto? Eso es las preguntas. Yo estoy haciendo preguntas. Ustedes ya están juzgando sin conocer los hechos, que eso es una gran ventaja. Yo no pienso esto. Hay una ventaja. Hay dos versiones. Yo no pienso esto. Hay una ventaja que es que uno puede juzgar sin conocer los hechos. A mí me cuesta trabajo juzgar sin conocer los hechos. Y aquí el ejército colombiano es el legítimo poseedor de las armas del Estado. Claro, lo cual el Estado de Derecho. El ejército colombiano, Héctor, no tiene el deber constitucional de perseguir a los delincuentes. Pero es que además no hay un cese al fuego que impida. Sí, pero depende, pero hay unas reglas en la negociación. Hay cese al fuego se negoció. Pero que cese al fuego se negoció para poder iniciar esa mesa. No se negoció ningún cese al fuego. Entonces, pero lo está el ejército tiene que seguir su función constitucional, Héctor.
Pero lo está preguntando o lo está firmando, Luis Ernesto, porque parece que lo está firmando. Me alegra que todos ustedes tengan una información que no es pública. No, pero ¿cuál es? Pero es que los ceses al fuego son públicos. No, ¿cuál cese al fuego hay pactado? Los ceses al fuego, claro que son públicos, Héctor. Pero ¿de qué estamos hablando? Todas las negociaciones son públicos. Pero usted sí es necesario que sean públicos para que además la población civil tenga conocimiento. Si usted me permite, es parte de la transparencia de cualquier proceso de paz y no hay ningún cese al fuego. Entonces, el Estado tiene que seguir cumpliendo su deber constitucional. De que pactaron y no supimos un cese al fuego con los señores de Iván Márquez. No, lo que no necesito tener información privilegiada para saber que el desplazamiento de unas personas, miembros de una organización criminal, que van a encontrarse para negociar con el gobierno, tiene previamente convenido un protocolo de seguridad. Eso sí lo sé. Eso sí lo sé. Esto fue después, ya habían comenzado los diálogos en Caracas. Eso no sabemos, Néstor, porque normalmente el protocolo de seguridad ya estaban allí. Si debían estar en la mesa, ya muy seguramente hacía días debieron salir de los campamentos. Pero es que el protocolo de seguridad no es para los que van a viajar, sino también para los que se quedan en el lugar, porque evidentemente, claro, como ellos están con otras personas, pues si el ejército si ocurre más o menos tienen inmunidad, pues. No, Héctor, si hubiese un protocolo para los que se quedan. ¿Qué hacemos? Así hacemos. Por ejemplo, déjeme doy un ejemplo para los que se quedan. Eso sería, pactaron un cese al fuego pero mire, Néstor, mire, por ejemplo, cuando, solo déjeme dar este último ejemplo y ya ustedes... Una palomita de la paz, Héctor, una palomita de la paz. Sus conclusiones. Una palomita de la paz, del protocolo de las coordenadas. Cuando se suspende una negociación entre organizaciones criminales y el Estado, en muchos casos algunas de esas personas se devuelven a Colombia, cuando se ha hecho por fuera, por ejemplo en Cuba o en Venezuela o en México. La devolución la hace el Estado colombiano, los deja en un lugar de la selva del Guaviare, por ejemplo, y ahí les da no tiene nada 72 que ver con un horas. Protocolo de esos. Pero déjeme, le doy la explicación. Le da 72 horas para que corra. Si lo mata antes de 72 horas, si lo mata a las 24 horas, el Estado colombiano dice, es que usted es un criminal y yo pues tengo que combatirlo y lo maté y lo di de baja legítimamente, pues no sería legítimamente, estaría violando un protocolo de seguridad. En este caso, ¿qué pasó? Yo no lo sé. Ustedes sí aparentemente lo saben, yo no lo sé. Pues yo lo que sí sé es que Iván Márquez vive en Venezuela desde hace años. Usted me está necesita ningún protocolo porque lo han protegido los venezolanos, el gobierno venezolano siempre. Solo le hago... Pero no está solo Iván Márquez en la aclaración. La gente que tenía que ir a esa negociación salió que allá Iván Márquez se encontró con todos sus jefes, cabecillas, compinches, cualquiera que sea la calificación que usted le quiera dar. Ese Iván Márquez se encontró y el gobierno colombiano y las fuerzas militares respetaron ese protocolo. El tapo remacho no puede ser mientras ellos están allá en Caracas, entonces que Néstor, los señores de la segunda Marquetalia se dedican a tomar whisky porque el ejército colombiano no los persigue. Sí, pero más allá del debate, de las coordenadas y el curso... perdóneme que le estaba preguntando a Héctor, no me contestó. ¿Eso no tiene un límite en el tiempo? Sí, señor, no sabemos cuánto es y no sabemos si el operativo se hizo antes o después de vencido el límite. A mí me alegraría mucho que ustedes fueran jueces porque la justicia en Colombia no estaría congestionada, se sacan los juicios rapidísimo, en segundos. A mí me gustaría... sin conocer los hechos, sin saber si el operativo... Héctor, ¿usted sabe que hubo protocolo a ciencia cierta? ¿Dónde se pactó ese protocolo? Eso sí con certeza, porque si no los señores no hubieran podido salir y lo sacó el Estado colombiano, a unos señores que son criminales. Lo sacó el Estado colombiano para que llegaran a Venezuela o a donde fuera. Por eso lo sacó y a los que se quedaron adentro, ¿qué se hace con los que se quedan adentro? Entonces que hubo cruzamos protocolo, de brazos duda. Y son intocables. Que hubo protocolo, no tengo duda. Si se violó o no, eso no lo sé. Estoy preguntándolo. Néstor, pero más allá del protocolo, de las coordenadas, alguno de ustedes en la mesa dijo, creo que fue usted, que a esto se le está dando una vuelta rara. Y sí, yo no desvinculo las declaraciones de Oti Patiño con lo que estoy viendo en el video de YouTube de Blue. Diálogos de paz con la segunda Marquetalia EB, que entre otros casos no se quiere decir EB. Ejército Bolivariano, supongo. ¿Por qué se están haciendo diálogos de paz con la segunda Marquetalia cuando jurídicamente no se puede hacer?
es que si usted mira con detalle, la Corte Constitucional, cuando Vladimir Fernández, hoy miembro de esa Corte, consultó sobre ese supuesto diálogo, la Corte le contestó: con ese grupo solo puede haber sometimiento a la justicia, no diálogo. No, o sea, no todo raro, esto todo está esto. cogiendo una vuelta distinta, pero agregó la Corte. Y ese sometimiento tiene que ser guiado por una reforma que haga, o una ley que expida al Congreso. Pues la ley ni siquiera la han radicado y ya estamos hablando de diálogos de paz con la Segunda Marquetalia. A mí esto me parece más grave que la coordenada, que el protocolo, que los 3 días, que las 22 horas, que las 48 y más grave que las declaraciones de Oti Patiño. Todo esto hay que verlo en el marco de la voltereta que contra la ley le está haciendo a las conversaciones con la Segunda Marquetalia el gobierno de Petro. Con esa Segunda Marquetalia no puede haber diálogos, tiene que haber proceso de sometimiento a la justicia. La pancarta que está detrás de la mesa diciendo diálogos de paz está en contravía de lo que dijo la Corte Constitucional. Y por supuesto que eso va en rima con las, yo diría, infortunadas, es como muy generoso, declaraciones de Oti Patiño. Sí. Aurelio, estos señores de las FARC, entre otras cosas, Héctor, Iván Márquez y compañía, ¿de dónde lo sacaron de Colombia? Iván Márquez no vive en Venezuela. Hace años. No Sí, tiene... pero algunos de ellos, dijo Monseñor Henao, a quienes ustedes entrevistaron hace unos minutos, salieron del Putumayo. Dijo él en la entrevista que ustedes le acaban de hacer. Bueno, la operación no fue en Putumayo, fue en Nariño. En gracia de discusión. Yo contesté la pregunta que me hicieron, por ¿de eso. dónde salieron? Y me refiero a lo que dijo Monseñor Henao. Él mencionó Putumayo, también mencionó Nariño, yo le entendí que habían salido del Putumayo. No hubo operativo de extracción de la mayoría de ellos. Esos señores, la mayoría vive en Venezuela. Y los que salieron de Putumayo, no de Nariño, en donde fue el operativo. El tema eso no lo geográfico. sé. Eso no lo sé, puede que sí, pero yo no lo sé. Me alegro que ustedes sepan todo, pero que ustedes sepan todo y que hagan los juicios. Nosotros sabemos lo que es de conocimiento ustedes no saben. público. Ustedes hacen unos juicios, hacen unos juicios de valor. Sarcástico, si estamos tratando de mantener una conversación civilizada. Bueno, Felipe, pero lo que sí sabemos es que sobre el señor las estaba en Venezuela, condolencias. sí lo sabemos, Néstor, porque es que a Iván Márquez vive hace años en Venezuela. Lo que también sé es que Iván Márquez salió el 11 de mayo de este año diciendo que defendía la constituyente del presidente Petro. Y lo que yo también sé es lo que leí esta mañana muy temprano y lo que escuché de las declaraciones de Oti Patiño completamente sobredimensionadas, y sabemos que sobredimensionadas, lamentando que el ejército colombiano cumpla con su deber constitucional. No, y se sabe, pero además recuerde, y yo creo que Héctor, digamos, con buena intención trata de defender un proceso de paz bastante maltrecho como con la Segunda Marquetalia, pero lo que más ayuda a cualquier proceso de paz es la transparencia, que los ciudadanos sepan a qué se van a enfrentar. Se van a enfrentar a que hay un cese al fuego. Hay muchos ciudadanos a los que no les gusta el cese al fuego, como cuando Pastrana despejó un territorio muy importante de Colombia, y eso generó grandes polémicas, pero es que la transparencia es fundamental para que el país conozca en qué va el proceso, y por eso, si hay un cese al fuego, que es muy distinto a un protocolo, porque lo que denuncian las disidencias es que cayó uno de sus líderes en el marco de un combate legítimo del Estado, no que había un proceso de extracción, como quiere sugerir Héctor muy hábilmente, y entonces que lo que se violó eventualmente es el proceso de extracción para llevarlo a una mesa de negociación. Yo sí que no sé eso. Lo que sé es que ese señor estaba delinquiendo y que no hay un cese al fuego. Y si ninguna de esas dos condiciones se cumple, pues el deber del Estado es seguir cumpliendo su deber constitucional. Levantamientos, y en buena hora lo dieron de baja y faltan otros, ¿no? Sí. No, y es que no hay nada porque no puede haber nada, porque Pero la Andrés, condición de legalidad en la que se está efectuando. Me parece que después de este Hermes va a ser difícil, Felipe, que haya otros. Yo creo que el mensaje... No, pues ninguno, Néstor. El mensaje de Oti Patiño es: no podemos seguir atacando a los señores de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Ese le da la orden al ministro de Defensa. Es bueno ir sabiendo quién le da la orden a quién o cómo es que funciona eso dentro de este gobierno, porque lo que pasa, Felipe, mientras es que Oti Patiño va ahí de plañidera, por decirlo, de las FARC, de la Marquetalia, entonces que el ministro de Defensa ¿qué o qué? No hay pronunciamiento, Felipe, esta mañana, y ni siquiera, de mandos Néstor, militares, ni del ministro de Defensa, yo ni no del pensé ver a Oti Patiño de plañidera de las Marquetalias, la verdad.
Pero miren, Néstor, como independientemente de los detalles de si hubo protocolo, no hubo protocolo, etcétera, uno cómo va a negar que la filosofía de todas las aproximaciones de este gobierno a esas conversaciones con el ELN, con el EMC, con la Segunda Marquetalia, con el que quiera, ha sido complacer en todo a la contraparte, tratar de no molestar en nada a la contraparte, no reclamarle absolutamente nada, no pedirle nada a cambio de todas esas concesiones. Mire, vámonos a un caso que es mucho más claro, que es el del ELN, un grupo con el cual hay una negociación de acuerdo con todos los protocolos y todas esas cosas que han mencionado. ¿En qué quedó, pregunto, el tema del secuestro? Oti Patiño en alguna ocasión se puso medio bravo, sacó un comunicado, dijo que era imprescindible que el ELN hiciera un pronunciamiento sobre el tema del secuestro, y ahí quedó eso. Nunca pasó nada. El ELN jamás ha hecho ese pronunciamiento y no ha habido una consecuencia para ellos. Ahí hicieron su congreso famoso, auspiciados también por el Estado en esas conversaciones, y en ese congreso no decidieron ni dijeron nada sobre la práctica del secuestro, y el gobierno que ha dicho, no ha dicho una palabra, porque insisto, su filosofía en estas conversaciones es en lo absoluto tratar de no molestarlos. Ahí se pregunta uno si esto realmente es una negociación, Néstor, o es que hay un propósito común. 8:45 minutos para quienes quieran opinar sobre lo que pasa con estas Néstor, nuevas FARC. Hay tantas cosas dice Monseñor Henao. Para 2 horas de conversación. Dice Monseñor Henao, Héctor, también que Iván Márquez se presenta como un nuevo grupo, ¿no? No reconocen que son las viejas FARC las disidentes del acuerdo del 2016. El mono que desea se vista mono se queda. Ese es un narcotraficante criminal. La última, Héctor. Pero permítame solo aclararle a Luis Ernesto que yo no estoy defendiendo ese proceso. No me gusta que el gobierno colombiano esté negociando con ese grupo, ¿no? Yo preferiría que no lo hiciera. Ahora, a mí me parece que pues si podemos salir de este conflicto de alguna manera lo más rápido y con el menor dolor posible, pues que lo hagamos. Pero no, yo no estoy defendiendo ese proceso, entre otras cosas porque ese grupo me parece un grupo despreciable, para decir la verdad. No solo por criminal, sino por chiquito. Porque es que es un grupo que realmente que perdió todas las guerras. Después de traicionar el acuerdo que hizo el gobierno colombiano con las FARC, ellos intentaron retomar las disidencias de las FARC, y las disidencias de las FARC los sacaron corriendo y les mataron a todos y les quitaron una mano a Iván Márquez, y esos son grupillos chiquiticos. Crecidos por el gobierno nacional. Alguna gente lo trata de crecer para desprestigiar al gobierno del presidente Petro, para decir Héctor, cómo han crecido las organizaciones. Son 1.500 delincuentes contra 420.000 hombres de nuestras fuerzas militares y de policía. Es el presidente Petro. Ese grupito minúsculo, Felipe, si hubiera voluntad política ya lo habrían acabado. El que se disculpa con este grupo que Héctor dice chiquitico es el presidente Petro, el que les llevó a gente, a empresarios, a militares para graduarlo de interlocutores. Así que estoy de acuerdo. Alguien está creciendo a ese grupo chiquitico. Van a escuchar ustedes las declaraciones del comisionado de paz, la cuenta Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales si usted quiere opinar sobre estas controversias. 8:47, Camila Carvajal. Y controversia, Néstor, que está creciendo, que no es solo esa que usted ya nos contaba hace un momento por la declaración de Oti Patiño, sino por el silencio, que dice mucho del presidente Gustavo Petro, de su ministro de Defensa y en general de la cúpula militar. A esta hora, cuando ya estamos a punto de cumplir 24 horas de la declaración de Oti Patiño, el alto comisionado para la paz, no hay ninguna reacción oficial del gobierno colombiano, aunque es el propio Oti Patiño el que en Caracas, vestido de blanco en esa mesa de diálogo, mirando a los disidentes de las FARC, esto dijo de la muerte de alias Hermes, usando sus palabras, diciendo que el gobierno maltrató la confianza. Y desde luego lamentar profundamente los acontecimientos de ayer. Acontecimientos que no pueden llamarse incidentes, eso es volverlos leves, volverlos, digamos, insignificantes. Eso no es un incidente, es algo fatídico y de lo que hemos, digamos, maltratado la confianza que hemos ido creando desde febrero acá, digamos, con la Segunda Marquetalia. Es un hecho fatídico y así lo entiendo
lo entiende. Y entonces, Néstor, la pregunta que queda, que está relacionada con ese debate en el que nos metía Héctor Riveros, es si las fuerzas militares usaron información del protocolo que se tienen en estos casos para la salida de los cabecillas que van a estar en esta mesa de diálogo con el gobierno. Lo primero que hay que decir es que, según cuentan las fuerzas militares, este es un operativo, el que se hizo en Nariño, donde murió alias Hermes, que empezó el sábado y terminó con su muerte el domingo. Y ya por lo menos 2 días antes se había confirmado la presencia de todos los delegados y todos los implicados por la segunda Marquetalia en la mesa de diálogo ya estaban en Caracas. La discusión es si por el hecho de que estén unos disidentes en Caracas negociando, los que quedan en Colombia pues también tienen alguna especie de inmunidad. Así las cosas, ya estaban cuando se hizo la operación militar Walter Mendoza, que va a ser el jefe negociador, pero también los otros integrantes de la delegación de ese grupo de la segunda Marquetalia, Yurleni Guerrero, Andrés Allende, que es mano derecha de Iván Márquez, Andrés Rojas alias Araña, Jairo Marín y Andrés Guerrero, que representan a las disidencias precisamente en este caso. Quien también se refirió en la situación y en la polémica que nos mete el alto comisionado fue el jefe negociador del gobierno, el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa, quien habló del proceso y de la confianza que se necesita para retomar los diálogos con unos disidentes que ya una vez incumplieron lo pactado con el Estado. En cuanto al entrampamiento, hemos agregado también que para nosotros, independiente de las razones que la segunda Marquetalia ha invocado, no tiene justificación alguna que se hubieran nuevamente alzado en armas. Ninguna. Nosotros no compartimos. ¿Y por qué comienza hablando de entrampamiento? Porque antes, justo antes de la declaración del jefe negociador Noboa, fue el propio Iván Márquez el que por primera vez, Néstor, reconoció que alias El Paisa, alias Jesús Santrich y alias Romaña, que fueron sus compañeros para crear esta segunda división, esta segunda disidencia de las FARC, fueron dados de baja. Y así las cosas, esta es la polémica, le insisto, en medio del silencio del presidente Petro, el ministro de la Defensa y el comandante de las fuerzas militares, porque Oti Patiño habló en nombre de ellos no sabemos si sí piensan eso que dice Oti, es el pensamiento general en el gobierno. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Insólitas disculpas del comisionado de paz Oti Patiño, que lamenta el operativo militar en que fue dado de baja un terrorista de la segunda Marquetalia. Todo porque ayer al tiempo estaban instalando una mesa de diálogo con esos señores, los traidores del acuerdo de paz de las FARC del 2016, a quienes el gobierno vuelve a graduar de interlocutores políticos, y ahora el comisionado Patiño se disculpa y dice que es lo mismo que piensa el presidente Petro, el ministro de Defensa y los mandos militares. Han dado de baja a este Hermes en Nariño y a Fito más arriba en el departamento del Cauca, resultado de 2 operativos militares. En las últimas horas, la Fiscalía escuchó la declaración del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien denunció que viene siendo víctima de interceptaciones ilegales por parte del Gobierno Nacional. El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que fueron designados por parte de la fiscal general Luz Adriana Camargo para adelantar esta investigación, delegó un equipo del CTI que fue al despacho de Ibáñez para que ampliara la denuncia que había plasmado en una carta con fecha del pasado 14 de junio. La instrucción de la fiscal Luz Adriana Camargo es que debe haber
tener celeridad en las pesquisas de este caso para determinar muy pronto si son ciertas o no las denuncias sobre supuestas interceptaciones ilegales que se habrían originado en la Dirección Nacional de Inteligencia, cuyo jefe es Carlos Ramón González, muy cercano al presidente Gustavo Petro. Mientras tanto, los presidentes de las altas cortes cerraron filas para respaldar al magistrado Ibáñez y a la Corte Constitucional. Le pidieron a la Fiscalía que agilice las investigaciones frente al caso y advirtieron que si llegara a comprobarse que efectivamente hubo espionaje desde el gobierno, estaría en entredicho la independencia de la rama judicial y se vería lesionada la democracia colombiana. IVA. 8:54 minutos. Desde Ecopetrol están mostrando sufragios, amenazas de muerte que ha recibido en las últimas horas el presidente de Ecopetrol, el doctor Ricardo Roa. La verdad, un par de sufragios muy asustadores. Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues se trata, como usted dice, de dos sufragios que llegaron el pasado viernes al apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en Bogotá. En uno de los sufragios aparece la imagen de una cruz negra con un texto en la parte inferior que dice, en letras negras, Ricardo Roa Barragán. En la otra página se lee, descansa en paz. Esto acompañado, Néstor, de una carta de condolencias en la que algunos apartes dice que al compartir los sentimientos de pesar, queremos hacerles llegar con verdadero y sincero dolor las demostraciones de sentimiento y aprecio. Haremos nuestras plegarias por su felicidad eterna. Junto a los sufragios, Néstor, hay que decir que también le enviaron al presidente de Ecopetrol a su apartamento, a su residencia, 2 balas y una botella con tierra que simboliza los restos de una persona muerta. Como es obvio, ya el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hizo las denuncias correspondientes ante las autoridades para investigar estas amenazas de muerte, y recordemos que Ricardo Roa fue el gerente de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro, que hoy está siendo indagada tanto por la Fiscalía General como por el Consejo Nacional Electoral. La botella, Slobodan, de la que usted habla, es la que se ve en esta imagen detrás del sufragio, ¿verdad? Sí, es una botella, Néstor, que se ve al lado del sufragio. Es una botella, pues para explicar a nuestros oyentes, una botella similar a la de una gaseosa pequeña, y tiene pues restos de tierra, como decimos. Está simbolizando pues digamos los restos de una persona fallecida, y acompañando esta botella están 2 balas que, como decimos, llegaron al apartamento del presidente de Ecopetrol el pasado viernes. Me da la impresión de que esto es una amenaza en serio. 8:56, y hay otra imagen en este momento, esta a nivel internacional. Atención, se está conociendo la primera imagen de Julian Assange. Su avión aterrizó en Bangkok, la capital de Tailandia, y allí se le ve a bordo de ese helicóptero. Silvia Carrasco. Sí, Néstor ha estado viajando durante todas estas horas desde Londres hasta Bangkok, y ahora le toca irse hasta las Islas Marianas. La hora allí es las 12 de la noche en las Islas Marianas, por lo tanto faltan 9 horas para que comparezca ante ese juez de la ciudad de Saipán, que es un juez norteamericano, donde van a acordar, van a cerrar ese acuerdo. Ahí se va a declarar culpable y entonces va a quedar en libertad para viajar hacia Australia. Faltan 9 horas para eso, por lo tanto va a ocurrir cuando en Colombia sean las 6 de la tarde, o sea, va a ser el miércoles 9 de la mañana en las Islas Marianas, pero va a ser martes 6 de la tarde allí en Bogotá cuando esto ocurra. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, se une al presidente Gustavo Petro, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que también ha reaccionado a la liberación de Julian Assange. Ha publicado un mensaje en el que dice que hoy el mundo es un poco mejor y un poco menos injusto. Julian Assange queda libre tras 1901 días de prisión, dice Lula da Silva. Su liberación y su regreso a casa, aunque sea tardío, representan una victoria para la democracia y la lucha por la libertad de prensa, es lo que dice el presidente de Brasil. Hemos sabido también algunos detalles más de este viaje. Está viajando en vuelos privados, dice su esposa en una entrevista a la agencia Reuters, que no les permitieron viajar en aerolíneas comerciales, que tenía que hacerlo en vuelos privados. Por lo tanto, están haciendo una convocatoria a los seguidores de Wikileaks para que aporten con dinero para poder viajar, para pagar ese vuelo hasta allí, hasta las Islas Marianas.
¿qué es lo que se espera que allí ocurra? Es que el juez acepte esa declaración de culpabilidad, que le condene, que le asigne una condena de 5 años de prisión, que sería condonadas con los 5 años que ya ha pasado en prisión en Londres, en la cárcel, en la prisión de Belmarsh, una prisión de alta seguridad en Londres, Néstor, donde él tenía solo 23, o sea, tenía que estar encerrado 23 horas y tenía solo 1 hora para salir a la intemperie, para salir a los patios. Eso fue durante 5 años y después de estar 7 años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, Néstor. Silvia, aquí estamos viendo la imagen de Assange. La verdad, se le nota por un lado el paso de los años, pero me da la impresión de que no está desnutrido, ¿no? Sí, ha subido de peso y la verdad es que lo recordábamos además con el pelo más largo, ¿no? Ahora y en algunos momentos, por lo menos cuando lo sacaron de la Embajada de Ecuador, y con la barba crecida y muy desarreglado. Ahora está con el pelo recortado, bastante relleno su rostro también, y es, bueno, se le ve por lo menos más tranquilo. Parece que era lo que esperaba después de 12 años es que estuvo privado de libertad, Néstor. Cuando usted se sube de peso le dicen, uy, padre, ¿cómo está de repuestico, ¿no? De repuestico, así está el señor. Bueno, el señor Assange está muy repuestico. 8:59 minutos. Esta mañana en Estados Unidos se enfrentan a temperaturas extremas. Por un lado, lluvias, inundaciones, pero por el otro lado también, y al tiempo, altísimas temperaturas. Desde Washington, Juan Camilo. Néstor, de hecho, unas 100 millones de personas en Estados Unidos se estima que amanecieron bajo alerta por temperaturas extremadamente altas de alrededor, en promedio, unos 37 grados Celsius por cuenta de una ola de calor que completa días, pero que hoy está golpeando especialmente desde Florida hasta Dakota del Sur. Decíamos que en promedio 37 grados Celsius, pero hay unas ciudades donde la temperatura es aún más alta, por ejemplo Phoenix, hoy está a 41 grados Celsius la máxima. Para cuando juegue la selección Colombia el día viernes estará también entre alrededor de 41 grados Celsius, 42 grados Celsius. Como ya mencionaba Ricardo más temprano, afortunadamente el estadio, el State Farm Stadium, es cerrado, pero el banderazo de los hinchas afuera del estadio sí estará pasado por bastante calor. Pero mientras que millones se enfrentan temperaturas extremas, otros se enfrentan inundaciones. En el sur de Minnesota se declaró el estado de emergencia y se desplegó a la Guardia Nacional para atender las inundaciones que han sido calificadas como catastróficas, dejando a comunidades enteras bajo el agua.